Y muy bien. Bueno, iniciamos con este tema porque sí, sentimos que es importante no solamente hablar de la desgracia de Marlene Rucana Silvestre y dejarnos llevar en muchas ocasiones de las especulaciones o de todo lo que se puede publicar a través de las redes sociales. El caso de esta suboficial que lamentablemente 6 días después de su desaparición se halló el cuerpo sin vida, de acuerdo a la necropsia de ley, inclusive, de acuerdo a lo que ha dicho la misma fiscal, miembro del Ministerio Público, ha indicado que ella murió de un balazo en la cabeza. Y ella se encontraba solo con una persona, con José Enrique Villafán Arteaga, una persona que desde un primer momento, lo dijo él y lo dijo también la familia de Marlene Rucana Silvestre, era muy allegado a la familia y que tenían cierta amistad, al punto que salían incluso a compartir un almuerzo, qué sé yo. Lo que uno puede hacer quizás con cualquier conocido, no sé, en mi caso con Josías, de repente por ahí nos comemos un helado, qué sé yo, y no necesariamente se vincula a otro tipo de hechos. Pero para eso vamos a hablar con el doctor Piero Montes, que ya está con nosotros. Doctor, muchas gracias. Usted es psicólogo forense y bueno, yo entiendo que ustedes están apoyando en estos momentos a la familia, que la familia ha tomado el apoyo de ustedes, el servicio de ustedes para conocer qué es lo que pudo haber ocurrido en esta situación de Marlene Rucana Silvestre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días contigo, con toda la audiencia guaracina y ancachina que hoy día se conecta para poder revisar un caso que duele, ¿no? Un caso que ha lastimado a toda la comunidad. Y no solamente en el sentido de un asesinato, porque estamos acostumbrados todos los días a ver asesinatos, a ver violencia, temas pasionales, crímenes, que ya uno se desensibiliza, pero lo que duele, y creo yo lo que la población va a compartir conmigo, es la forma en cómo se llevó todo este crimen y la naturaleza desalmada que se tuvo para manipular información, para dirigir hacia otro lado y para confundir a la autoridad, confundir a una familia que sufría y confundir a una población. Porque alterar las investigaciones también, ¿no? Con el tema del vehículo y todo lo demás. Sobre todos esos temas vamos a conversar. Correcto. Yo les invito a cada uno de nuestros seguidores del fanpage de Ancay Noticias, que estamos a través del Facebook, estamos a través del YouTube. Si de repente tienen algunas inquietudes, de repente aquí el doctor Piero Montes también sobre este caso podría disiparnos un poco las dudas. Ustedes han hecho un análisis de este momento. Y claro, nosotros también, por ejemplo, ayer nos preguntábamos y decías, nos parece hasta sádico el hecho de que una persona que ya sabía qué es lo que había pasado con Marlene ponga una actitud de mi asombro porque la familia me dice que está desaparecida y me tomo el trabajo de hacer llamadas y de escribir mensajes del ¿dónde estás? Cuando yo ya sabía qué es lo que había ocurrido en este caso. ¿Qué me hace pensar esto de esta persona? lo que es oportuno acá entonces es encontrar el perfil de este asesino, de esta persona, asesino confeso, que él mismo cuenta, e indicar a la población que él va a quedarse en su seguridad de que esto fue un accidente, que es lo único que va a colaborar. No va a colaborar con más, no va a decir más. ¿Por qué? Porque sabe que quedarnos sin un móvil, quedarnos sin información, le sirve, le favorece. No estamos hablando de un suboficial cualquiera. Estamos hablando de un suboficial, conocido por gran parte de la comunidad policial. Por no decir por todos. Por no decir por todos, bueno, eso ya la comunidad policial cuyos valores los resuelven ellos, cuyos valores lo analicen ellos. No estamos para discutir ese tema institucional. Pero lo que sí es que tenía poder. Lo que sí es que tenía conocimiento, lo que sí es que era abogado y era de mucho conocer sobre procedimientos, no solamente de este tipo, criminales, sino también cualquier tipo de procedimiento legal que usó desde un inicio para poder blindarse. Entonces, el perfil que nos lleva, no tenemos que delimitar si es que esto fue un accidente, porque accidentes ocurren, ¿me entiendes? Accidentes ocurren, pero un accidente donde yo tengo a una persona en mi carro, a mi costado, y dispararle, que es lo que indica. ¿Por qué? Porque había manchas que él intentó borrar, manchas en el cinturón. En el cinturón, en el asiento, en la parte del portavasos, también del vehículo. ¿Perdón? ¿Eso? Ok, aquí, perfecto. Que él intentó manipular y que esa intención
no guarda con una conducta cercana a un accidente. Segundo, vamos a ver también el tipo de personalidad, porque yo no creo que si tú matas a alguien va a estar tranquilita, feliz. Lo más probable cuando ocurre un accidente es que cuando hay un comportamiento de accidentes bajo mi cabeza te pido perdón y te digo que esto ocurrió así. Claro. Este señor desde un inicio, en palabras de la familia, manipuló la información. ¿Cómo? Evitando la denuncia, indicando que se sigue esperando. Entonces uno diría, ¿no? Quizás, bueno, fue en desesperación. No, porque en ese tiempo en el cual él indicó que no se denuncie, que era el día domingo, que recién se haga el lunes, en ese tiempo se estaba transportando el carro a la ciudad de Lima. Y allí tenemos un segundo factor, porque al señor, el hermano, lo han dejado con libertad para que pueda ser investigado, pero quienes han escuchado con atención la audiencia, el hermano se siente engañado. Claro, el hermano se siente él lo ha estafado. dicho textualmente, ¿no? Él lo ha dicho, mire, normalmente él siempre me daba su vehículo, ¿no? Nosotros lo transportábamos y todo lo demás, y en esta ocasión me pidió, llévate el carro, para mí me pareció súper usual, pero yo no sabía lo que había ocurrido hasta que recibí una llamada telefónica de un efectivo de la policía que me indicó que el carro estaba con requisitoria por haber estado en una situación delictiva y me siento defraudado, me siento engañado. Esas han sido las palabras de forma textual que ha dado el señor Mateo Villafán. Pongamos que es cierto, porque todavía está en investigación. Pongamos que eso es cierto, que ser monstruoso involucra también a su familia. Entonces, si todo lo que se está mencionando es cierto, el suboficial Villafán tiene un comportamiento no solamente delictivo, sino de alta probabilidad de manipulación, frialdad emocional, desprecio hacia la vida del prójimo. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Porque la mató? No, porque hasta entregó a su propio hermano. Entonces, si se dan cuenta, el comportamiento que él tiene carece de empatía. Y es importante indicar ello, ¿por qué? Porque aquí tenemos que hacer un perfilamiento criminal. O sea, no todas las personas, porque dicen por ahí, no, él hizo eso porque era policía. No, él hizo eso porque conocía de criminal y de derecho. No. Ninguna profesión te da a ti la capacidad de asesinar a otro. No te da la capacidad, pero quizás te da pues las herramientas de que sepas cómo puedes proceder con la intención de limpiarte, que es lo que usted nos indica al inicio. Porque él, al ser una persona cruel, que sus motivos, que no quiere decir por qué hizo esto, qué lo motivó a esto, termina usando sus herramientas legales y de policía para poder no solamente blindarse, limpiarse y tener un comportamiento de ocultamiento del cadáver. Que eso no ocurre cuando uno está en shock, pues eso no ocurre cuando está en emergencia. El señor se ha ido, cuando todos hemos ido a la zona de Paltay, a reconocer el cuerpo de Marlene, a ubicarla donde estaba, era una zona de poco acceso, de muy poco acceso, oscura en las noches, sin cabe. Entonces él tenía el comportamiento premeditado de poder deshacerse de ese cuerpo. Pero ¿qué es un comportamiento premeditado? Eso me gustaría aclararlo, ¿no? Sobre todo a las personas, porque, a ver, hay premeditación y premeditación, ¿no? ¿A qué le llamamos, en este caso en específico, un comportamiento premeditado? A que ya se había tenido pensado en acabar con la vida de Marlene Rucana Silvestre, o una forma de premeditación en cómo oculta absolutamente todo después de los hechos. Allí entonces tenemos dos cosas que analizar. Primero es el móvil, que es lo que no nos queda claro y lo que no queda claro, cuál fue su intención al asesinar a la suboficial. Porque a partir del móvil uno podría decir, ok, la invitaron, se pelearon. En el examen médico del señor él registra arañones, él registra golpes, que no ha sabido reconocer de dónde viene. No sabemos si es la suboficial quien se defendió. Y si se defendió, estábamos frente a una pelea. Estamos hablando de una persona, de una suboficial preparada, de una suboficial que con entrenamiento, que estoy seguro que si le metes un golpe va a saber responderte. Pero lo segundo que tenemos es que murió de un balazo. Entonces, no tenemos claro si hubo una pelea, si es un tema pasional, eso no está claro. Y es motivo de investigación. Pero ahora vamos a la segunda fase, a la segunda forma, donde empieza el concepto de premeditación, porque premeditar no es buscar con antelación la motivación de matar a alguien. Premeditar también es saber que eso estaba en el carro de ese señor, el cual él manejaba. Él calculaba las distancias, calculaba la velocidad, iba al lugar que él quería. Él estaba en una posición superior. Segundo, no estamos hablando de lo que discutíamos antes. Si te subes a la camioneta de un desconocido,
Y te lleva por el callejón de Guaylas, vas a estar temblando, con miedo, mirándole todo lo que hace, porque es un desconocido, no sabe sus intenciones. La señorita sube a esa camioneta con la naturalidad de alguien que conoce a esa persona. La familia indica después que había un vínculo de cercanía. No importa lo que se comente en redes sociales, no hay ningún motivo por el cual a ti te puedan matar. Porque lo que se ha buscado también, y lo que resulta penoso, es que en las redes sociales un montón de personas intentan manchar el nombre de Marlene buscando una justificación a esto. No, nada justifica el hecho y la forma en la Por cual supuesto que no. ella perdió la vida. No hay forma Pero de que ningún comportamiento pueda llevar a que le metan un balazo a una persona y que totalmente luego de esa acuerdo. persona manipule todo para que ni siquiera puedan encontrar tu cuerpo. Ya, en eso estamos de acuerdo. O sea, el hecho de que a ella le hayan victimado, le hayan matado de un balazo en la cabeza, no justifica ningún tipo de situación y todo lo demás. Pero hablando del perfil, justamente ya en la parte psicológica, si él dijera, por ejemplo, yo estuve, lo que usted ha dicho, ¿no? En estado de shock, yo no sabía qué hacer, yo no recuerdo muy bien la pelea, no recuerdo muy bien, yo solo me recuerdo que pasó este hecho y bueno, seguramente traté de librarme lo mejor que podía. En ese test, ¿cómo funciona el shock emocional en un evento como este? Pongamos la respuesta y pongamos un caso similar a lo que ha pasado en Lima con el muchacho que es ahorita tendencia por atropellar a una deportista calificada. Es evidente cuando alguien no tiene la intención de matar a alguien, pero quizás ocurre esas circunstancias y ahora tenemos que probar cuál fue su responsabilidad. Pero si a ese muchacho se le agrava el asunto, ¿por qué es? ¿Por atropellar o por todo lo que hizo él y su familia después del atropello? No, es después del hecho. Lo mismo veamos en esta situación. El delito no solamente incurre en lo que él hizo, sino en toda la forma en cómo actuó después. Y vamos a centrarnos ahí, porque lo que él hizo no lo sabemos, no lo quiere decir, pero sí sabemos lo que hizo después. Y aquí hay rasgos de personalidad evidentes. Primero, la manipulación total. Manipulación total que me imagino, ¿no? Como él ha ido de testigo, como él ha ido también de llevando la información y los policías después, me imagino que hasta la policía también ha manipulado. Entonces, aquí hay una manipulación grande, ha manipulado a la familia, ha manipulado a la policía, ha manipulado a su propia familia, según su hermano. Ha manipulado, conducta altamente manipuladora. Número 2, frialdad absoluta. Porque nuevamente indico, por ejemplo, ese muchachito y muchas veces alguien mata a alguien, ocurre un accidente, estás en shock, se nota, se percibe. El shock tiene una característica, te deja inmóvil, no sabes qué hacer, no razonas con naturalidad y el miedo es tanto que te hace hacer o cosas imprudentes o simplemente paralizarte. Vamos a ver qué hizo después de él. Él indica y acompaña en todo momento a la familia. Segundo, él sí continúa respondiendo mensajes, continúa hablando con naturalidad. Tercero, él propone no denunciar hasta el día lunes. En ese lapso, donde hay esa propuesta de no denuncia, ocurre el traslado del carro. Correcto. Vamos a considerar que lo que dice el hermano es real. El hermano llegó acá, llevó manejando, le llaman en Barranca y Villafán le dice que tiene que modificar los asientos. Eso no es conducta de shock. ¿Cuánto tiempo dura el shock? El shock puede ser largo. Hay shocks tan profundos que pueden durar semanas, días, pero la conducta es constante. Es una conducta donde uno ve confusión, donde la confusión es evidente. Basta que exista un nivel de planificación para saber que la persona estaba consciente. Pero no solamente ahora, uno puede decir, ok, lo hizo en la emergencia, en la desesperación, pero continuó. Después de eso, se llevó el carro a Lima, después de eso ha continuado. Y la peor forma que él tiene de manipular es que se dice que estuvo detenido, aunque luego supimos que fue como testigo, ha sabido blindarse legalmente muy bien, sabe lo que hacía. Y una persona que usa cognición y profesión ya no está en estado de está en shock. Claro. Sabía lo que hacía. Pero lo más abominable es que, estando detenido, han tenido que pasar 5 días para que confiese dónde está el cuerpo de la señorita.
Claro, o sea, él lo ha hecho en el momento en que ya ha visto de que ciertamente ya se estaba acorralado porque se leían cada una de las propuestas que daba el Poder Judicial y hasta en tres se dijo ya, o sea, fundado, fundado, fundado y al final en un espacio el juez lo que indica es, por favor, llamo a las partes porque va a haber una prueba anticipada, que Exacto. estábamos hablando de un tema de confesión sincera. Exacto. Entonces, esa confesión sincera o prueba anticipada no guarda los... Bueno, eso yo no voy a hablar de la parte legal, eso es a quien le Claro, es corresponda. el Yo no Ministerio dictamino Público. culpabilidad, yo evalúo conducta y comportamiento, pero aquí no hay una prueba, no hay una respuesta de sinceridad ni de querer ayudar. Aquí él se vio acorralado, involucró más de lo que podía sostener su mentira y fue cayéndose. Se quiso jugar al tema, como lo hace un rato, de que sin cuerpo no hay delito, pero hay indicios. No hay un cuerpo, pero la camioneta donde entró la señorita estaba con sangre. A Las pesar cámaras de filmaban no también el haber un vehículo, cuerpo, ¿no? lo que sí vemos es que es una posible conducta violenta de la cual él no quiso mencionar hasta que se vio ya acorralado y como menciona el trabajo periodístico, pudo apreciar de que no fue un tema de sinceridad, fue un tema de necesidad. ¿Por qué? Porque llevar esto a más le iba a perjudicar a él. Él lo que quiere, y se nota en todo este proceso, es blindarse lo más posible Y la reducción de y la la pena. reducción de la pena. Una reducción que no merece. ¿Por qué? Ahora, porque, bueno, fuera de este tema entonces, de los temas legales que todavía están en investigación, Son sobre todo las conductas, que es lo que usted es la nos conducta y el analizaba. comportamiento propio de una persona con mucha carencia de empatía, la cual nos lleva a ver de que esto, y es como lo están llevando ahora Fiscalía, tiene mucho más un tinte de feminicidio. Tiene mucho más un tinte. ¿Por qué? Porque en este caso sí hay un desprecio hacia la vida humana. Hay un desprecio hacia la señorita que no tiene nada que ver con la condición de género, pero sí hay una vulnerabilidad que hemos visto desde el inicio. Persona conocida, en su propio carro, él es el quien dirige, incluso dice que se les hizo el cuerpo desde su propio carro, él controló toda la situación. Acabar de la forma en cómo acabó con Marlene y luego manipular todo a la familia y a una población entera que la buscaba, eso no es característica de un accidente. Pero lo que usted, en este tema de del desprecio hacia Marlene, que es lo que usted nos comenta, doctor, eso tiene que ser una característica que, de acuerdo a la evaluación ya forense que usted, me imagino que también lo ha hecho, tiene que venir pues con anticipación, ¿no? Pero si hubiera un tema de desprecio contra Marlene, ¿por qué entonces yo la recojo de forma seguida? ¿Por qué soy amigo de la familia si yo le tengo desprecio? ¿O por qué el Ministerio Público en los allanamientos que se ha hecho al cuarto de este señor, a la oficina que se ha hecho, porque también lo han hecho a la oficina, en ese momento entonces, ¿por qué se encuentra vouchers de transferencia? O sea, ese tipo de actitudes nos hace ver un tema de desprecio a esa persona. Ahí es donde entramos a... El conflicto relacional no lo conocemos. O sea, no sabemos qué es lo que el detonante para matar a la persona. Pero la forma de desprecio es que la mató. O sea, justamente eso. ¿Por qué? Porque el marido que te mata y el marido celoso que te mata, allá en el Ministerio Público está llorando, diciendo, no, que yo la amaba, le daba de todo, me quiso dejar y te mató. Actuó con desprecio a pesar de que según él te amaba. Entonces, el desprecio no es una figura que tenga que ver con el afecto necesariamente, sino es como tú te comportas, el comportamiento que tú tienes. Y en los antecedentes, tanto en denuncias y antecedentes policiales de este tipo, yo pido a la gente que pueda averiguar que Villafán tiene un montón de antecedentes. A ese punto vamos a llegar antes, doctor. Usted me ha mencionado hasta el momento dos actitudes que han sido evaluadas en este proceso y es la evaluación que usted ha hecho. Uno, que es una persona con alta manipulación y es una persona carente de empatía. ¿Qué otra actitud se ha Bien, encontrado? dentro de, bueno, yo voy a revisar un poco el informe Sí, por favor. que se ha llevado, es un informe forense Ok. que estamos presentando a la Fiscalía para que también puedan tomar en cuenta lo que se puede observar del comportamiento de esta persona. Primero, capacidad de manipulación interpersonal, ya la vimos. Manipula, pero que da miedo. Segundo, utilización instrumental de personas cercanas. Lo que da miedo es esa. Y lo van a poder ver un montón de criminales que no involucran a su familia. O sea, no involucran. Uno se va a la cárcel, pero a mi hijo no. Mi hermano no. Mi mamá no. Este tipo ha destruido más de una familia.
Ha destruido más de una familia y no le ha importado. ¿Por qué? Por la forma en cómo lo ha hecho. ¿Me entienden? Entonces, lo siguiente, el control estratégico de la información. Abogado, policía, ha manipulado la información dentro de lo que él ha tenido la capacidad. Una conducta a evitar responsabilidad, negando todo siempre. Y lo que hace preocupante y lo que hace peligroso este tipo es que su adaptación, su narrativa se adapta frente a la presión. Es decir, él dice la verdad solamente cuando va a perder. No tiene la naturaleza de ser sincero. No hay confesión sincera. Se tuvo que llevarlo al último. Se vio que la prisión preventiva iba a suceder, vio que algunos canales no le iban a resultar, vio que el hermano ya estaba detenido y estaba en Huaraz y que el carro ya estaba. Él sabe lo que se venía. Él conoce por qué. Porque fue formado para eso por su institución. Y sabía lo que se venía. A ese punto es lo que yo le consultaba hace unos minutos, ¿no? Es decir, en realidad hay una premeditación de un delito, como es este caso, que seguramente lo va a cambiar la tipificación ya el Ministerio Público, o ya después del hecho es más bien sacar los conocimientos que hayas adquirido como policía, como abogado, como catedrático, como formador de suboficiales en la escuela de Yungay y demás, para tratar de encubrirme. Bueno, esa tendencia que él tiene a usar sus conocimientos para librarse, eso no lo hace cualquier profesional. Lo correcto es ponerse a derecho si es que se trata de algo fortuito que no tenías control. Claro. Él, desde un inicio, marca una pauta criminal de ocultamiento. Entonces, en las características de personalidad, no todos hacen eso. No todos hacen, no todos tienen la capacidad de manipular una escena tan larga como esta. ¿Por qué crees que esto se hizo tan mediático? Porque estuvimos días y días buscando a la señorita. Sus compañeros publicaban en sus redes sociales. Hay un tema que mucha gente, y eso sí, yo lo he expuesto en mis redes sociales, insultando a la señorita, ¿no? ¿Por qué se subió a un carro? ¿Qué habrá hecho? Si supieran quién es. Y muchas de ellas, lo tengo en mis redes sociales, policías mujeres, suboficiales mujeres. Porque yo te mentiría si te digo que a un varón ha venido a insultar como los trolls que siempre hay. No, la mayoría de gente que ha metido son mujeres. Entonces, bueno, con esa conducta previa estábamos viendo pues cómo funciona muchas veces la salud mental de la policía. Este antecedente criminal no es un caso aislado. Hace menos de un año mataron a un suboficial, su propio colega, su propio compañero, lo mató. Entonces, estamos viendo que no solamente el enemigo de un policía es la delincuencia, sino es otro policía que no tiene la regulación mental correcta, ni los valores, ni la moral, para saber que no puedes atentar contra la vida de nadie bajo ninguna circunstancia. Claro, aparentemente es la misma frialdad como se les educa, ¿no? Entre comillas, a ellos, que los vuelve, no sé, de ese tipo de actitud. De acuerdo al informe que usted ha realizado, doctor, ¿cuál es la conclusión que ha sacado del perfil que muestra José Enrique Villafán Arteaga? Muy bien. Bueno, hemos formulado dos presunciones diagnósticas, primero en función al manual CIE 10 y luego al manual DSM-5 para que ya no haya muchas salidas y puedan indicar de que no hay un manual que corrobore. En el manual CIE 10, el señor se acerca más a un cuadro de personalidad disocial, ¿sí? ¿Qué significa eso? Una persona con desprecio por las normas sociales. Y ponemos ello, ¿por qué? Porque la forma en cómo él o sea, solamente asesinar ha sido una de las cuantas cosas horribles que ha hecho él. O sea, una de las tantas cosas fuertes, como mentirle a la mamá de la persona que asesinó, como engañar a su propia institución. ¿Dónde están sus valores policiales? Entonces, cuando no hay una diferencia clara entre un brigadier instructor de la policía con un asesino, ahí tenemos un problema. Muy bien. ¿Y cuál es el otro análisis? El segundo que tenemos, bueno, es del DSM-5 y aquí sí incluye el trastorno de personalidad antisocial, que es el más conocido como trastorno por la violación de normas sociales, por la falta de empatía, por la impulsividad, por la irresponsabilidad que maneja y por la falta de remordimiento que presenta, ¿no? Ustedes vieron cómo él habló en su audiencia. Por lo menos al hermano le creo que estaba afectado por lo triste que se expresaba. La frialdad con la que Villafán habla en la audiencia, la frialdad con la cabeza siempre baja leyendo, entonces dirigiendo.
nosotros no sabemos, no olvidemos, y sí es importante mencionar que no hablamos de un suboficial cualquiera. Y que justamente todo ese entrenamiento, toda esa capacidad lo ha querido usar a su favor. Y quien usa cosas a su favor para delinquir no puede ser una persona normal. Ahora, yo me imagino que para dar un diagnóstico forense de la personalidad de una persona, tenemos que juzgarlo no solamente a partir del hecho en adelante, sino más bien de lo que se conoce normalmente de estas personas. Y a ese punto es lo que hace un momento usted quería indicar, ¿no? De que es una persona que cuenta con antecedentes. ¿Cuáles son las investigaciones que ustedes han hecho y qué es lo que han descubierto? Bueno, yo como en caso de psicológico no tenemos acceso a las denuncias, pero tiene un legajo de denuncias. Yo sí pido que puedan investigar y mostrar eso. ¿Por qué? Porque eso sí nos permite a nosotros diferenciar. Imagínate que alguien sin antecedentes te diga que disparó a alguien, raro, pues quizás fue un accidente. Claro, ¿no? Pero si ves a alguien con múltiples antecedentes en violencia, en temas en temas económicos, no recuerdo bien la tipificación de los antecedentes que tiene para poder nombrarlos, pero son múltiples, de diferentes delitos. Estamos hablando de que era una persona con autoridad policial, recientemente premiado no sé en dónde, ahí estaba bien en las redes sociales. En el Poder Judicial. Correcto, pero con múltiples antecedentes y conducta de ese tipo. Entonces, ahí es donde uno se queda y dice, oye, una persona con tantos antecedentes puede tener una conducta criminal más cercana, claro. Y eso es cierto. Sus antecedentes también obran por cómo él puede actuar. El punto es que pues continuaba libre, continuaba trabajando bien, parece que no hay un filtro para ese tipo de cosas. ¿Villafán será el único? No lo creemos. ¿Será el único así lleno de antecedentes con conductas de ese tipo? Esa es una gran pregunta. Y la gente ya, no, sí, no metan a todos en un mismo saco. Pero tenemos a Villafán y tenemos la muerte de Maguiña a manos de 2 suboficiales en esta misma zona. Claro, que tampoco significa que todos los suboficiales sean en mente de criminales. Por supuesto, ¿no? Que no, pero sí tenemos que observar. Sí hay un tema y un flujo de los ingresos a los suboficiales que es el tema psicológico. Y siempre dicen, no, deben tomar evaluación psicológica los policías. Pero ustedes han visto las evaluaciones psicológicas que son. En realidad no son escuetas, son para marcar, son un par de preguntas y un par de dibujos que no profundizan patología, no profundizan trastorno. Puedes tener una persona que esté muy bien entrenada en dibujos, en psicotécnico y pase ese examen. O sea que el examen psicológico que ellos les dan es como si tú le hicieras a un niño de 5 años a través de un dibujo. Yo he trabajado mucho antes en escuelas de preparación para suboficiales y parte de los requisitos a los psicólogos entonces es prepararlos para el psicotécnico y que sepan cómo resolver el examen. Y los exámenes de evaluación son pruebas de dibujo, unos test que los encuentras en Google y que no tienen mucha dificultad de ser resueltos. Aquí, doctor, hay una pregunta de Jenny Isabel Evaristo que me gustaría compartírselo. Correcto. No sé si también lo podemos poner en pantalla. Dice, cuando una persona está diciendo la verdad, siempre levanta la cara. Y entiendo que esto va a relación con lo que usted manifestaba, ¿no? De que el momento en que hablaba lo hacía boca abajo, cabecita baja, revisando documentos y demás. Esa es una actitud de una persona que podría tener un perfil psicótico, por ejemplo. Bueno, psicótico no. De psicópata, perdón. Psicópata, sí, porque el psicótico es aquel que no analiza la realidad. Exacto. Y en este caso, este señor está muy conectado con lo que ha hecho y es consciente de lo que ha hecho. Ahora, sobre las microexpresiones son propias de un comportamiento cuando quiere ocultar, por eso a veces bajan la cabeza, ponen resistencia, pero en este caso no es tan necesario ver sus microexpresiones. ¿Por qué? Porque tenemos confesión. Porque tenemos un comportamiento de ocultación, porque tenemos a una familia que sufre. Entonces, y tenemos, a pesar de una familia que sufre, que ha estado varios días con ese proceso, una semana después recién él lo habla. No necesita bajar la cabeza para saber que si me dices dónde está el cuerpo una semana después, es porque quisiste manipular toda la información, librarte de salir con la tuya. Entonces, la microexpresión sobra porque aquí la expresión es mucho más notable. Ahora, de acuerdo a los análisis que ustedes están presentando y que entendemos va a ser de ayuda para el Ministerio Público, en este caso, sobre todo ya cuando se va a tener que iniciar, yo me imagino que en breve, no creo que se espere los 9 meses de prisión preventiva para ingresar ya a una etapa de acusación, en este caso,
¿usted siente, por la experiencia que tiene, además de que el informe que usted ha presentado al Ministerio Público vaya a poder determinar también una sanción a esta persona? Bueno, el tipo y el alcance que nosotros tenemos es a nivel psicológico comportamental. El tema de las decisiones jurídicas lo hacen los magistrados. Sin embargo, sí estamos, y yo me siento muy contento por la respuesta que ha tenido la población, por la respuesta que ha tenido. Como psicólogos forenses, asimismo con el abogado defensor, asimismo con los peritos del Ministerio Público, la necropsia, los exámenes de ley, todo ello, no hay nada que apunte a que este tipo tuvo una conducta de accidente. O sea, todo lo que está pasando desde que se encontró el cuerpo de la señorita, apuntan a una conducta donde hubo una acción tan cruel al asesinar y en lo que pasó después, que ninguno de los instrumentos que puedan salir, médico. Ahora, el punto donde sí es que el verdadero diagnóstico psicológico lo va a realizar el... Uy, no tenemos audio, dice, no se escucha nada. Sí, a ver, muy bien. ¿Sí? ¿Ya Sí, está? Ok. sí. El punto es que la evaluación psicológica la va a realizar el Ministerio Público. Y esperemos el señor se acoja a asistir a su evaluación psicológica, desde el penal, por supuesto, donde le corresponde, para poder ver desde el Ministerio Público su tipo de personalidad, para poder ver desde allí su tipo de impulsividad, su agresividad, pero ¿pasará? Porque él también puede decir, no paso por evaluación psicológica. Pero eso es permitido, él está enfrentando un proceso. Él podría decidir ello. Ahora, en el caso él decida, que yo creo y considero que lo más lógico es que no va a pasar, que no va a pasar evaluación psicológica, eso también significa algo. No, si él no pasa evaluación psicológica y no tenemos un informe de Ministerio Público que arroje su personalidad, es porque sigue ocultando información. Incluso en el penal seguiría ocultando información. Ok, muy bien, doctor. Bueno, ustedes tienen contacto con la familia. Josías, no sé si por favor, ustedes tienen contacto con la familia. ¿Qué les ha dicho la familia en estos momentos después de haber ubicado el cuerpo de Marlene Rucana? ¿Les ha logrado comunicar algo sobre este hecho? ¿Sabes? Una de las cosas que más, y creo que más ha movido a la población, ha sido ver a una familia sufrir. A una familia que puede ser tú, que puedo ser yo. A una familia en la cual muchos nos hemos reflejado y que yo sí voy a terminar siempre agradeciendo. Mucha gente se ha molestado en las redes por ir a protestar, por ir a levantar nuestra voz, porque la prensa fue en la noche es la prensa quien tiene que ver este tipo de casos, es la población quien tiene que no quedarse callados, porque ya ven que funciona. O sea, por supuesto que funciona. Cuando Huaraz se hace notar, la gente voltea a ver y voltea a ver que las cosas no son tan naturales y normales como quieren aparentar ser. Entonces, esta familia sufre mucho. Yo, con mucho respeto, siempre he estado en comunicación con ellos, he pedido la autorización tanto para el informe, me han dado la autorización también para poder salir en prensa en los momentos que se han indicado, pero siempre buscando dos cosas. La primera, esclarecer esto, pero ahora que tengo esta oportunidad, aquí en Huaraz existe un colegio de psicólogos. Y hace poco en el hospital hubo una muerte violenta por poco acceso a salud mental. Mi pregunta y mi consulta es, ¿qué se está haciendo para atender a los familiares de Marlene, para darles acompañamiento, para poder sostenerlos? Esto debería ser parte de nuestra propia política pública de salud mental. El problema es ese. El problema es que vemos ausencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que la psicología se mete tanto en este tema? ¿No? ¿Por qué? Porque antes esto era chamba de policías. Por supuesto. Entonces ahora la psicología se mete en ese tema porque para ver una conducta de ese tipo, así como hay motivación, así como hay leyes detrás, hay comportamiento.
hay conducta. Entonces, una conducta que es demasiado violenta y que ha terminado en esto también nos dice cómo está la familia, cómo está la mamá, cómo está el papá, cómo están los hermanos. Claro, que hay una afectación bastante fuerte sobre todo esto, pues, ¿no? Entonces, eso es, y sobre todo frente a una autoridad que esto no se acaba con el entierro de Marlene. Esto tenemos que seguir observando, tenemos que seguir dándole seguimiento, tenemos que observar a la familia, tenemos que ver cómo van a actuar después. Muchas veces termina el show, termina el caos y lo que hace la gente es voltear a otro lado. Y por ahora que quede como un antecedente que no debemos hacer eso. Ojalá, Dios mediante. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición donde es importante también analizar las acciones, la conducta, la forma en cómo se ha ido llevando este proceso en la muerte de esta suboficial Marlene Rucana Silvestre. Doctor, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir en contacto también para seguir conversando sobre este tema porque hay que entender también que con el hallazgo del cuerpo se marca un inicio a otro proceso ya seguramente de acusación también. Yo te agradezco, yo te he visto también presente a este canal en todo momento. Durante todo el proceso se encontrará la señorita y creo yo que esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad el estar haciendo frente a algo que no es correcto. Somos guaracinos, somos ancachinos y entre todos nos vamos a tener que buscar la manera de protegernos y cuidarnos. A toda la población agradeciendo, sí, agradeciendo en nombre de la familia que siempre hace ese agradecimiento por el apoyo, por la empatía y por la forma en cómo ustedes han ayudado a que esto pueda esclarecerse un poco mejor. Doy las gracias y cualquier cosa pues estamos para poder seguir dando conocimiento de esto porque no acaba acá recién empieza. Aquí empieza. Y lo que buscamos es la máxima pena para alguien que ha actuado con...